Entonces, ¿qué significa exactamente ser humilde ante Dios? La humildad ante Dios es conocer exactamente la propia posición ante Dios y no olvidarla. Esa es la base de la humildad. Entonces, conoce y protege su posición ante Dios. Piensa en cómo debe tratar a los demás ante Dios. Y una persona que siempre piensa primero en Dios ante cualquier situación y qué actitud debe llevar para llegar a hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Esa persona es una persona humilde ante Dios. ¿Cómo se aplica específicamente esta humildad entonces? Mediante la meditación podemos clasificarla en tres partes. Primero, si eres humilde o arrogante, depende de cómo piensas de ti mismo y de los demás. La humildad no significa que trates a los demás como mejores que a ti mismo porque tienes una gran personalidad. Entonces, encontrar ante Dios la razón por la que debes considerar a los demás como mejores que tú mismo es la verdadera humildad. ¿Por qué debería considerar a los demás mejores que yo? Porque esa persona también es obra de Dios. Por eso, debo elevarla y considerarla mejor que yo. Ignorar a alguien significa ignorar a Dios, que creó a esa persona. Tratar de impresionar a alguien más fuerte que uno es servil. Por otro lado, intentar dominar a alguien más débil que uno es malo. ¿Por qué? Eso es porque significa lo mismo que ignorar a Dios. Sin embargo, se sabe muy bien que ese es el corazón que debemos tener como persona salva. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo bien? Una de las formas es tratar de encontrar algo que aprender de los unos de los otros. Algo mejor que nosotros mismos. Hermanos, eso no es algo que sucede de forma natural. Hay que esforzarse para verlo. Es demasiado fácil ver los defectos de otras personas. Lo vemos de inmediato. Sin embargo, encontrar fortalezas requiere determinación y esfuerzo. En segundo lugar, el área donde se aplica la humildad es el estándar según el cual nos vemos a nosotros mismos. Mírenme, piensen por un momento que este es el nivel con el que Dios me ve. Esta es la cantidad de mi fe y mi capacidad que Dios ve en mí. Pero pienso que para mis adentros, que todavía puedo hacer hasta aquí y creo que puedo hacer mucho más. Entonces, ¿cómo llamáis a esto? Eso es orgullo. De lo contrario, la visión que Dios tiene de mí está en este nivel y estoy pensando, ay, esto es todo lo que puedo hacer, que no puedo hacer más. ¿Y cómo llamamos a esto? ¿Esto es humildad? No, eso se llama autodesprecio. No es humildad. La humildad es poder verse a uno mismo como Dios le ve. Es arrogancia pensar que eres peor de lo que Dios ve y menospreciarte más de lo que Dios ve es en realidad autodesprecio y a Dios no le agrada este tipo de comportamiento. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas que han sido salvas rara vez tienen corazones tan arrogantes. Pero sorprendentemente, a menudo hay casos en los que pensamos de lo contrario, ¿no? Esto es todo lo que puedo hacer, no sé cómo hacer eso, cómo podría hacer yo algo así, ¿no? Incluso al escuchar la palabra continúan estos pensamientos. Las personas en la Biblia eran grandes personas e hicieron esas cosas, ¿no? Pero la gente como yo nunca podría conseguirlo. Como resultado de esto, la palabra se convierte en una historia ajena. No se aplica a uno mismo. No es que el poder no aparezca mediante mí, siendo salvo porque yo sea insignificante. Debido a que nos menospreciamos, no podemos demostrar el poder de Dios. Dios quiere obrar a través de esa persona, pero ¿quién soy yo para hacerlo?
se deja caer y dice, no puedo hacerlo. Entonces no podrá hacerlo incluso si Dios trata de dejarlo en sus manos. Por eso es importante pensar siempre en cómo me ve Dios para que yo pueda verme como Él me ve. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra. Podemos saber cuán preciosos y valiosos, cómo de especiales somos ante los ojos de Dios, como dice que todos somos su complacencia. En esta vida hay momentos en los que te sientes pequeño e insignificante. En esos momentos es necesario pensar en lo siguiente: ¿cómo me ve Dios a mí? Si compro un bolígrafo por €1, ese bolígrafo tiene el valor de €1 para mí. Si compro un coche por 20.000 euros, significa que ese coche tenía un valor de 20.000 euros para mí, por lo que por eso pagué 20.000 euros. ¿Cuánto valor tiene una persona como yo para Dios? El valor de una persona está determinado por cuánto pagó Dios para salvar mi alma. Dios es el más omnisciente y omnipotente. Él es el que conoce mi valor con mayor precisión. Dios derramó su sangre para salvar mi alma. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No hay duda en que Dios hizo eso por mi alma, aunque sea por una sola alma. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto me amó? Tanto que incluso entregó su vida. Y seguimos olvidándonos de ello. Por lo que, ¿quién soy yo para esto? ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿No? Esto es nuestro propio pensamiento. Cuando sabemos claramente lo valiosos que somos ante Dios, podemos vivir con confianza en este mundo y con un corazón agradecido a Dios. Por eso, aunque la gente del mundo no me envidie, yo tampoco envidio a la gente del mundo. ¿Cómo podemos cantar de esta manera? Voy a ser capaz de decir esto con confianza cuando nunca olvide lo valioso que soy y el amor que recibo. Aún me faltan muchísimas cosas. Aunque recibimos ese amor, fácilmente cometemos errores y caemos repetidamente. Pero incluso cuando fracaso y caigo, el Señor me consuela y me dice, yo ya lo sé todo. Está bien, hijo mío. Sacúdete, levántate y vuelve a intentarlo. Yo ya pagué hasta por ese pecado. Esa es la expiación eterna. Si digo que fallé cada vez que caigo y que me desmayé cada vez que caí en pecados, debo poder recordar cuán triste se pondría Dios, ¿no? Somos amados por Dios como seres semejantes a la vida de Jesucristo. Y vivir aferrados a eso es la verdadera humildad. Y la tercera parte es que se debe aplicar como humildad, es el papel trabajado que se debe hacer en el Señor. Esta vez también trazaremos una línea. Hay cierta cantidad de trabajo que Dios espera de una persona, ¿no? Y entonces dibujen una línea con respecto a esta cantidad. Esto es lo que Dios quiere de mí. Pero yo quiero hacer más que eso. E intervenir en todo. ¿Cómo se le llama esto? Eso es orgullo, ¿no? Soberbia. Dios quiere que trabaje un tanto, ¿no? Pero yo no puedo hacer tanto, ni siquiera sé cómo hacerlo, ¿no? Y quiero hacer poco. ¿Cómo llamamos a esto? Esto es negligencia, es ser vago, ¿no?
La humildad es hacer lo mejor que puedo hacer para hacer toda la cantidad que Dios ha puesto en mis manos. Esa es la verdadera humildad. Esto puede suceder cuando se nos da una oportunidad de servicio o un puesto dentro de la iglesia. Al igual que Moisés, es posible que te encuentres constantemente poniendo excusas. No es humildad en absoluto esto. La definición de humildad se nos enseña nuevamente en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensar y actuar según la medida de la fe es humildad. Pero entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra capacidad? La forma más fácil de saberlo es permanecer en la iglesia y ver qué es lo que se nos permite dentro de la iglesia. Puede que se nos dé la oportunidad de servicio y es posible que no nos sentamos seguros en ese momento. Habrá muchas cosas que no hemos hecho antes. Sin embargo, debemos aceptar y dar el máximo de nuestro esfuerzo sabiendo que esta es la cantidad que Dios me ha permitido. Entonces es cuando sé si esta es mi capacidad o no. Si decimos que no podemos hacerlo nosotros mismos, que no sabemos cómo hacerlo o que las circunstancias no son buenas, entonces nunca conoceremos nuestra capacidad. Si es así, no sabremos ni ser humildes. Por eso, si pensamos en que la oportunidad de servicio en la iglesia es nuestra capacidad y el tamaño del trabajo que Dios quiere que hagamos, y hacemos lo mejor que podemos para hacerlo, sorprendentemente, Dios nos moverá a la mejor posición, la más apropiada, y nos permitirá el papel de pilar fuerte en la iglesia. Yo comencé a conducir mi propio coche en 1993. Conseguí mi coche un poco pronto. Un día estaba conduciendo por una carretera helada en invierno y además estaba llegando tarde a la cita. Pensé que llegaría enseguida, así que aceleré un poco, pero era una curva. Me deslicé totalmente. De lo único que me acordaba era que no debía pisar el freno en una carretera helada, por lo que solamente estuve sujetando el volante esperando a que se parase el coche. El coche llegó a un lugar donde estaban de obras y se chocó con el montón de materiales. Cuando abrí los ojos, era exactamente igual que una película. De verdad, la ventana de enfrente estaba rota y se veía como una telaraña. Y de repente me supo la boca a salado, ¿no? El coche fue retirado y yo quedé herido. ¿Por qué les cuento esto? Me desperté después de un accidente con un fuerte choque y el cristal delante estaba hecho pedazos y pude sentir un sabor salado, pero sorprendentemente no sentí ningún pánico en absoluto. Estaba tranquilo y comencé a orar mientras sostenía el volante. Todavía recuerdo exactamente la oración que hice en ese momento, ¿no? Y era esto, ¿no? El tema central. Dios, ¿qué te queda por usarme para que me permite seguir con vida? Si Dios hubiera dado que no quería nada más de mí, me habría llevado, ¿verdad? Yo realmente pensé que estaba muerto, pero hay una razón por la cual nos salva, ¿no? No necesariamente tenemos que pasar por un accidente, ¿vale? Por favor, conduzcan con cuidado. Incluso sin ningún accidente, el hecho de que esté libre de enfermedades y pueda estar sano significa que Dios debe tener algo en mente para mí. Pero si no hago nada, ya estoy siendo un vago, perezoso. La humildad es orar y obedecer lo que Dios quiere para mí en la iglesia.
La persona que además de Jesús poseía realmente bien este tipo de humildad, una persona es David. David era un hombre verdaderamente humilde. David no tuvo ningún problema, incluso en situaciones en las que lo ignoraban en comparación con las personas que lo rodeaban. Más bien, vivió con el corazón de que podía elevar aún más a los demás. Vamos a ver, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En esta escena, el profeta Samuel busca a un hombre llamado Isaí para ungir al hombre que se convertiría en el segundo rey de Israel. Llama a todos tus hijos y comeremos juntos. Y en la mesa, el primer hijo pasa por delante. ¿No? ¿A qué hijo está tratando Dios de hacer rey? Pasan 7 hijos y Dios dice que no a todos ellos. Por eso preguntó: ¿tienes otro hijo? Ah, sí, queda el menor. Pero lo sorprendente es que no tenía ni nombre, sino que solo era el pequeño, el menor, ¿no? Hay un menor que apacienta las ovejas. A ver, viene un invitado a casa y toda la familia se reúne para comer comida deliciosa, pero el menor no está en casa, sino que está apacentando las ovejas fuera. ¿Cómo se sentirían ustedes entonces? ¿No se enfadarían por no tener este mismo trato? Todos tienen una cara que dice que no estarán enfadados. Hermanos, en el retiro de verano hemos servido todos juntos. ¿No? Todos hemos servido, ¿no? Y sudamos mucho, pero uno de los diáconos nos invitó a helados y le regaló a cada uno un helado, pero solamente a mí no me dio. ¿Cómo se sentirían? ¿No les importaría? David está en esa situación ahora mismo. Estoy seguro de que David no le importaba. Le llamen o no, no piensa en nada por ser el menor, ni en la razón por la que tiene tanto trabajo, si es o no error de su padre o no. Todo esto no es problema en su corazón. Él podía estar en paz. ¿Por qué? La razón es porque Dios estaba junto a él en ese lugar. Por eso a David no le faltaba nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me importa lo que la gente me diga, si me reconocen o no, si me tratan bien o me ignoran. Ay, diles que hagan lo que quieran. Yo estoy bien porque Dios está conmigo. Cuando nos damos cuenta de lo valiosos que somos y de cuánta gracia recibimos ante Dios, y cuando aprendo a tener una verdadera actitud de humildad hacia mí mismo, puedo ser humilde también hacia los demás. El truco de la humildad de David frente a los demás fue que siempre pensaba en Dios. Significa que puedes verte a ti mismo ante Dios. Cuanto más grande se vuelve Dios en mi corazón, más humilde se vuelve esa persona. Y cuanto más pequeño se vuelve Dios en mi corazón, más arrogante me vuelvo, ¿no? David fue verdaderamente humilde porque su corazón estaba lleno de Dios. Jesús pudo ser sumamente humilde porque su corazón estaba completamente lleno de Dios. Solo si estoy lleno de Dios dentro de mí, puedo ser verdaderamente humilde. Por lo que no podemos conocer la verdadera humildad sin Dios. Porque Dios, siempre debemos pensar en nuestra apariencia ante Dios y la imagen de los demás ante Dios para hacer las decisiones correctas y aprender la verdadera humildad. David vivió con tal humildad. Incluso cuando llegó a ser rey, no perdió su humildad. Miremos
en 2 de Samuel capítulo 5 para ver cómo se ve la humildad cuando se convirtió en rey. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Recibió el informe, ¿no?, de sus soldados mientras todos sus siervos miraban. Esto es lo que hizo David. Dijo que esperasen un momento y entró a la trastienda. Oró ante Dios. Dios, ¿qué debo hacer? Vale, sal. Y David salió. Y delante de sus siervos dijo, Dios dice que salgamos. Vamos. Él es rey, ¿no? Si él dice, yo soy el rey, así que seguidme. ¿No? Podría pensar de esta manera, ¿no? Pero aun siendo rey, David siempre le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué debería hacer? Eso es humildad. Eso es ser humilde ante Dios. Poner siempre a Dios en primer lugar. Incluso en nuestro servicio en la iglesia, aunque yo esté a cargo, no es síganme todos y trabajen según mi voluntad, porque yo soy el líder. No es eso. La humildad es como se ve uno ante Dios. Por eso siempre debemos pedirle a Dios. Veamos en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Esto es lo que dice un hombre llamado Agur. Yo, en comparación con otros, soy rudo y no tengo sabiduría ni inteligencia. Pero si vemos en el versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Significa que él lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, ¿no? Él lo sabe. Él sabe quién es el que creó y gobernó el mundo. ¿Quién es Jesús que descendió para salvar este mundo? Él lo sabe. Por eso está preguntando, ¿tú lo sabes? Pero ¿qué se dice a él mismo? Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. A ver, entonces, ¿con quién se está comparando que dice tal cosa? En realidad, saber quién es Dios y qué ha hecho y quién es Jesús significa tener mucho conocimiento sobre la Biblia. Además, en el versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. O sea que sabe que la palabra de Dios tiene poder y en qué versículo, ¿no? Por tanto, significa que ha tenido experiencia de haber sido protegido por Dios orando y confiando en Él. Tiene mucha experiencia y conocimiento en la fe, pero dice que es rudo. ¿Con quién se está comparando? Tener el objeto de comparación correcto puede ayudarnos a ser humildes. Agur probablemente se comparaba a sí mismo con alguien como Moisés o Elías. Y por eso dijo, entonces me daría cuenta, ¿no? Vaya, realmente soy yo. Cada uno de ustedes, hermanos, si quieren compararse, háganlo con hermanos que llevan bien la vida cristiana y obsérvenles de cerca. Y deben intentar aprender observando lo que hacen. Eso es la humildad. Si aprenden así con humildad, podrán saber humillarse y crecer. Entonces, seguro que si vivimos una vida de constante humildad ante Dios, la gracia de Dios se llenará más dentro de nosotros y la mayor obra de Dios se logrará a través de cada uno de nosotros y nuestra iglesia.